Buenos días. Agradecer la organización y la excelente organización al señor Luis Rodán y a toda su junta directiva de la revista Gerente. Bueno, y hoy vamos a hablarles un poquito de qué es lo que ha pasado con el sector franquicia en estos años, y en dónde estamos ahorita y cuál es nuestra visión sobre lo que tenemos de país, lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, queremos arrancar inicialmente con nuestra declaración de principios. La empresa venezolana, de la mano de la sociedad y con el apoyo del Estado, tiene la responsabilidad de generar la riqueza necesaria para impulsar el desarrollo económico del país, con una cultura corporativa ética basada en la libertad, la formación, la sostenibilidad, la solidaridad, el acatamiento a las leyes y la responsabilidad ambiental, en un entorno de respeto de los derechos humanos que incluyen el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre empresa y el derecho al trabajo. Esto es lo que nosotros todos los días defendemos desde Profranquicia. Constantemente estamos trabajando para que esto se logre en Profranquicia. ¿Qué hemos tenido y cómo ha sido nuestro desarrollo en los últimos años en Profranquicia? Hemos incluido poco a poco marcas, muchas marcas, inicialmente muchas marcas de carácter extranjero, hoy por hoy muchísimas marcas venezolanas que han entendido que el sistema es un sistema que es factible, inclusive hasta en un país como el que tenemos actualmente. Pero poco a poco hemos venido creciendo y quizás en el último año hemos tenido quizás un descenso en el crecimiento en términos de porcentuales. Ahora, ¿por qué el sector franquicia ha aumentado las marcas? Primero, porque la inversión se encuentra en manos de muchos. O sea, no es uno el que hace una inversión, o sea, no es una empresa la que hace toda la inversión. Son muchas personas, de alguna manera, que ven una oportunidad de tener la posibilidad de tener un negocio. La segunda, muchos trabajan para todos. O sea, todos, de alguna manera, estamos velando para que el negocio se mantenga. Si yo tengo una franquicia de comida o tengo una franquicia de servicios, siempre voy a trabajar no solamente para mi negocio, sino también para los negocios de los demás, creando la marca, creando las condiciones para que ese negocio funcione. Y la fidelidad de los consumidores, evidentemente, ha sido uno de los factores más importantes. Los consumidores juegan un papel importante y por ello el sistema ha venido todos los días tomando más fuerza. Ahora, ¿qué ha pasado? Venezuela hasta el año 2014, éramos el país estábamos en el puesto número 3. Éramos el país en Latinoamérica con más marcas de franquicia. Hoy estamos en el quinto lugar. ¿Por qué estamos en el quinto lugar? Definitivamente dejamos de hacer cosas y otros países como Argentina o Colombia, Argentina pasando toda esta situación tan compleja, quizás unos años, y la que está pasando actualmente, se dio cuenta que el sistema de franquicia les ha permitido incorporar muchísimo empleo, ha podido reactivar la economía y lo han entendido de esa manera. Igual Colombia, no solamente Colombia ha tenido la capacidad de capitalizar a sus empresas y desarrollarla a través del sistema de franquicia, sino que ha tenido la capacidad de generar una ley de emprendimiento que pudo generar una cantidad de microfranquicias y hoy por hoy se encuentra en número 4, nos ha superado y yo creo que el año que viene nos va a superar con creces, mientras que en Venezuela no hay ningún tipo de estímulo por parte de absolutamente nadie, simplemente por el esfuerzo y las iniciativas empresariales privadas que hacen que nosotros nos mantengamos o crezcamos de una manera muy lenta. Ahora, las principales razones son la microfranquicia, la integración en la industria, ingreso de marcas extranjeras y la apertura a mercados internacionales. Aquí hay un tema importante, la integración en la industria. Las franquicias, en un momento, se derivaban de la industria. La industria veía una oportunidad en desarrollar conceptos propios para poder, de alguna manera, canalizar sus insumos, para decir, aquí tengo un nicho seguro a través de una marca que puede ser la misma marca o una marca paralela. Con todo lo que está sucediendo en Venezuela y con todo lo que hemos venido nosotros viviendo, la industria ha tenido falta de apoyo y por lo tanto no ha podido generar conceptos sólidos y fuertes que provengan de la industria. Sin embargo, hay pequeños emprendedores venezolanos que han podido desarrollar su negocio y eso es exactamente hacia dónde se ha venido dirigiendo en nuestro mercado. Un tema importante es ¿qué generamos nosotros? Bueno, vamos a ver a Brasil. Brasil tiene más de 1 millón de empleos
con 100 y pico de mil de establecimientos franquiciados. O sea, ¿cuánto genera en términos económicos la industria o el sector franquicias para Brasil? Nosotros apenas tenemos 12.490, 12.500 conceptos franquiciados con 100.000 empleos directos. Y esto es grave, porque ese número se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Ese número no ha crecido. Hemos crecido en marcas, pero no hemos crecido en tiendas. ¿Qué quiere decir? Que las tiendas que estamos teniendo un crecimiento en la cantidad de personas que quieren ver la solución de franquicias como para sostener su negocio, para hacerlo crecer, pero no estamos creciendo en establecimientos de franquicia. Y entonces, lo que quiere decir al final del cuento es que tenemos un promedio menor de cantidad de tiendas o cantidad de puntos de venta por marcas que están en el mercado. No, o sea, no hemos verdaderamente crecido. ¿Cómo nos dividimos? Evidentemente, en la gastronomía siempre se lleva la mayor participación. Tenemos un 25%. Ha sido un sector golpeado muchísimo durante los últimos años. Este sector ha tenido que reinventar menú, tener un product mix totalmente distinto, ha tenido que buscar diferentes alternativas, la forma de presentar los productos ha sido totalmente distinta. Pero ahí está, se mantiene y es un sector ganador hasta ahorita. Después tenemos de segundo el modo de confección. Esto es un sector que hoy está pasando muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de todo lo que proviene de modo de confección es importado. Y entonces, al no tener las divisas, al no contar con los recursos de manera sistemática, teniendo esas fiscalizaciones constantemente, podemos tener a finales de este año y principios del año que viene, ¿verdad?, una decadencia importante en este sector. Después tenemos estética y perfumería, el sector de la construcción y finalmente salud y belleza, y después tenemos otros subsectores que en total estamos agrupados en 26 subsectores. Definitivamente en números, 553 marcas, de las cuales el 62% son nacionales. Esto es algo que ha venido cambiando de un año a otro radicalmente. Hasta el año pasado nosotros teníamos 42% de marcas importadas. Hoy por hoy tenemos 38% de marcas extranjeras. ¿Qué quiere decir? Ya no somos capaces de traer lo extranjero, ya no somos capaces de alguna manera de poder pagar las regalías, de pagar todo lo que tengamos, todas las cosas asociadas a una marca extranjera, y estamos hoy por hoy buscando en Venezuela la solución de desarrollar marcas locales. Generamos 95.000 empleos directos y cerca de 250, 300.000 empleos indirectos. El 73.8% tiene de 1 a 20 tiendas y esto nos hace de alguna manera débiles como sector. ¿Por qué? Porque nosotros necesitaríamos al menos 20 unidades franquiciadas para poder soportar una central de franquicia. Si yo soy una central de franquicia y apenas tengo 2 o 3 franquicias a mi alrededor, muy difícil yo puedo soportar una central teniendo 2 o 3 tiendas nada más. Entonces necesito bastantes marcas, pero ¿por qué no podemos crecer? Bueno, existe una barrera de entrada con todo lo que tenga que ver con la inversión inicial de la franquicia. Y les pongo un caso, si el año antepasado o el año pasado una franquicia podía valer $50.000 y hoy vale $35.000, mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo recupero yo hoy en bolívares esos $35.000? Entonces comienza, ¿y cuánto cuesta convertir eso? ¿Y quién tiene esa disponibilidad líquida para poder invertir? ¿O qué banco nos va a prestar ese dinero para tener una tasa interna de retorno a largo plazo? Entonces, sí existen casos de éxito, pero hay que tener muchísimo ojo con respecto al crecimiento de estas marcas. El segundo tema que tenemos que observar es realmente cuántas personas tienen la capacidad de adquisición hoy en día.
para adquirir una franquicia. ¿Cuántas disponen para adquirir? Entonces, lo que está creciendo son franquicias de formato pequeño y no esas grandes marcas que de alguna manera siempre veíamos en Venezuela. Después tenemos nada más que el 6.2% de nuestras empresas tienen más de 100 puntos de venta en el país. Esto lo hicimos nosotros el año pasado, hicimos una encuesta, el cual apenas estamos terminando la nueva ahorita y los números son de verdad mucho más caóticos que lo que estamos viendo aquí. Y el año pasado veíamos números como que el 42% de las transacciones en los puntos de venta habían decaído. Perdón, en los establecimientos habían decaído, 42% de las marcas habían bajado en puntos de venta. Apenas el 20% creció y se mantuvo igual el 38%. En términos de transacciones, mucho más agudo. 70% nos indicó que había bajado el nivel de transacciones. Este año, este número puede estar casi cercano al 90-95%. Bajado el nivel de transacciones en los puntos de venta. Apenas un 3% aumentó. Sin embargo, cuando hicimos a principios de año, le preguntamos a la gente qué quieren hacer, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Todo el mundo se vio optimista y la mayoría nos dijo, vamos a abrir más puntos de venta. De hecho, se han abierto más puntos de venta. Decían, bueno, le preguntamos también, oye, ¿cuáles son las proyecciones que tienes en las transacciones? ¿Qué esperas tú de este país? ¿Qué esperas tú que es lo que va a suceder? Y la gente nos decía, van a aumentar un 47%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el venezolano sigue estando optimista, pese a la pésima situación. El venezolano está esperando de alguna manera un cambio y no se va a rendir frente a la situación de una manera tan fácil. Y esto prevalece. O sea, cuando uno le pregunta, ¿y qué esperas tú? Vamos a echarle pichón, vamos a trabajar. Ahora la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente nosotros vamos a crecer o no vamos a crecer? ¿Quiénes creen que van a aumentar las transacciones? ¿Quiénes creen que van a disminuir o quiénes no saben? Esa es la gran pregunta. Ustedes ahora tienen que preguntarse de sus negocios, qué creen ustedes que es lo que va a suceder. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que de alguna manera podamos mantenernos y mantener nuestros negocios vivos para poder pasar lo que estamos actualmente sucediendo? Independientemente de que exista o no exista un cambio de gobierno, el cual categóricamente les digo que estoy a favor de que exista un cambio de gobierno inmediatamente y que hagamos todo lo que tengamos que hacer por las vías democráticas para que exista un cambio. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que mantenernos de pie, porque la otra solución que tenemos es armar unas maletas e irnos a Maiquetía y tomar un avión para afuera a hacer qué. Entonces, busquemos una solución y de alguna manera trabajemos en lo que tengamos que hacer para poder mantenernos de pie. ¿Cuál es el futuro? Bueno, evidentemente va a haber una desaceleración de las marcas, no va a haber un crecimiento como lo que ha existido en los años pasados. Va a haber poco interés de las marcas extranjeras, va a haber una desaceleración en el crecimiento de los establecimientos, no va a crecer de la misma forma por muchas razones, entre ellas que no existen ofertas disponibles inmobiliarias para poder montar negocios. El crecimiento de franquicias de servicio va a aumentar con respecto a las ventas de retail o ventas de comida. Todo lo que es servicio está aumentando enormemente. La oportunidad de franquicias en zonas populares. Y aquí tenemos que meterle el ojo. Hay una oportunidad de oro aquel que tenga el concepto o la idea de poder poner un negocio en zonas populares. Desde cortes de pelo, desde panaderías que se puedan montar a pie de cerro, desde planchas de servicios de planchado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, y nosotros estamos trabajando en muchísimos proyectos que tengan que ver con zonas populares. Las franquicias de formatos pequeños y menor costo van a ser muchísimo más populares y van a crecer muchísimo más rápido que cualquier otra de un formato mayor. El interés de adquirir negocios, de un negocio probado, hay un tema importante que es el tema del autoempleo. La franquicia le ha servido al venezolano como un esquema de autoempleo. Y creo que es una opción para todos aquellos que de alguna manera necesiten tener un empleo propio.
Hay posibles dificultades de la oferta en el product mix por problemas de suministro, ya lo estamos viendo, evidentemente cuando tenemos una industria con tantos problemas, cuando tenemos un sector alimenticio, oye, con una falta de producción terrible, todo eso nosotros como un sector prestador de servicios directo al consumidor, estamos totalmente afectados. Mayor interés del sector financiero en realizar alianzas. El sector financiero te acaricia, te pasa la mano, pero finalmente termina prestando muy poco. Y esto es algo que quizás hay que verlo dependiendo de cuál es la época del año y cuál es la situación que ellos abren o no abren las compuertas para prestar dinero. Las empresas familiares buscan la diversificación y esto es algo que está ahorita creciendo enormemente en el país. Las empresas familiares comienzan entonces el negocio, es decir, yo tengo un negocio, después meto a mi primo, después meto a mi cuñado, después meto a mi vecino, a mi familiar que tengo en una región, en otra región, y así comenzamos a crecer, pero enormemente. Hay marcas que no tienen idea cómo han crecido familiarmente, con más de 30 puntos de venta a nivel nacional, y son sumamente exitosas en esta economía. Y posiblemente tengamos cerca de unas 20 nuevas centrales de los proyectos al cierre de este año. Ahora, ¿qué vemos? Y para culminar, ¿qué vemos? Vemos evidentemente dos escenarios. Vemos un escenario más positivo y un escenario más negativo. Evidentemente, el escenario está claro. El país no está dando luces, el gobierno no está dando luces para que sea un escenario positivo. Va a ser un escenario negativo. Mayor desabastecimiento, inflación, inestabilidad económica y mayores controles. Evidentemente, tenemos menos oportunidades. Vamos a contar con menos oportunidades. Y quizás, ¿cuál es la estrategia que tenemos que ver? Bueno, quizás alguna de esas estrategias que podríamos evaluar en cualquiera de los escenarios es una visión a corto plazo, mantener nuestras estructuras mínimas para el funcionamiento, ¿ok? Minimizar nuestras estructuras, hacer reingeniería de procesos. También tenemos una visión de mediano plazo que es diversificación de mercado. Eso lo hemos visto bastante, donde me dedico a esto, ahora me dedico a esto otro, o sencillamente hago funciones con otra empresa, o hago una reducción de mercado, en vez de tener tantas líneas, manejo nada más que 2 líneas y mantengo la estructura de la empresa. La otra opción que estamos ahorita evaluando y se está trabajando muchísimo son las operaciones internacionales. Hasta ahorita hay 86 marcas de esas 553 que están operando en Venezuela, venezolanas que están ya operando en el extranjero. Hoy en día, 83 marcas están funcionando en el extranjero. Y división a largo plazo, invertir en activos de producción, en el caso que tengan la oportunidad, inversiones inmobiliarias. Hoy adquirir un inmueble si tienen excedentes, es una tremenda opción. Y posiblemente cierre de operaciones, que no es nada descartable. O sea, que es preferible tener una ruina total para mantener todo esto o sencillamente cerrar operaciones y irnos para otro lugar. Bueno, nosotros vemos que en Venezuela sí hay oportunidades. Hemos venido recorriendo Venezuela, la Cámara con sus directores ha estado recorriendo Venezuela prácticamente en todos los estados y vemos una cantidad de oportunidades. Hotelería, todo lo que tenga que ver con turismo. Señores, hay unas oportunidades tremendas en el turismo en Venezuela. Tremendas oportunidades en Venezuela. Evidentemente, en petróleo, en educación, en deporte, en cultura, en energía, en absolutamente todo tenemos oportunidades. Yo creo que las veamos. Ahora, esto no es un cliché lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de que para lograr esto, nosotros tenemos que asumir una posición activa frente a la situación y ser agentes del cambio. Si no nos convertimos en agentes de cambio, si nosotros no nos empoderamos y de alguna manera comenzamos a exigir el respeto y la línea que este país merece, estas oportunidades nunca las vamos a encontrar. Por lo tanto, es importante que asumamos una responsabilidad individual, una responsabilidad colectiva y comencemos a involucrarnos en los verdaderos problemas y comencemos a meternos en todo esto. Hay un tema importante en temas de reciclaje que se está hoy en día en Venezuela trabajando muchísimo con aceites, cartones, desechos plásticos, etcétera, bastante interesante, que además estamos normando a través de sistemas también de franquicia. ¿Qué oportunidades
tenemos nosotros cuando abrimos una franquicia? Bueno, mire, cuando nosotros abrimos una franquicia tenemos que buscar un local. Entonces, sector inmobiliario, tenemos que de alguna manera buscar que alguien nos remodele todos los locales, sector construcción, buscamos todo. Entonces también llamamos a las personas que nos hacen esto y esto, sector servicios. Comenzamos a tocar una cantidad de sectores y eso es lo que nosotros denominamos el factor multiplicador de la inversión. Yo hago una inversión y eso se comienza a multiplicar, eso comienza a generar una cantidad de empleos. Entonces, la importancia que tenemos nosotros de abrir franquicias, de abrir negocios, y eso, todo lo que lleva, todo lo que trae a favor de la sociedad, lo debería entender el gobierno. Nosotros hemos tenido varios acercamientos al Ministerio de Comercio, y la verdad que ha sido terrible. No les interesa, no les importa, y si hay un representante aquí, en esta mesa del Ministerio, háganselo saber nuevamente, que llegan hasta el grado de irresponsabilidad de no poder atender a un ciudadano para sencillamente plantearle algunas exigencias que son necesarias para el desarrollo del país. También hay una cosa importante que es la contribución fiscal y la formalización y la formalidad de la economía. O sea, cuánto nosotros a través de un negocio somos capaces de aportar en términos fiscales. Con todos los impuestos directos y parafiscales que tenemos, una cantidad de dinero importante. Entonces, imagínense que todos estaríamos allí. Ahí teníamos una fuente importante de nosotros de financiamiento para el desarrollo del país. Por último, Venezuela es un país de oportunidades, ¿no? Y si estas personas que hicieron esta película que ustedes conocen, si esta película que ustedes conocen, vieron en Venezuela una oportunidad, yo les digo a ustedes, señores, nosotros seamos tan visionarios como ellos y veamos en Venezuela una oportunidad. Aprovechémonos en nuestro país, tenemos que defenderlo, tenemos que trabajar por él, no nos quejemos todo el tiempo, más bien actuemos de una manera disciplinada. No, si viene un fiscal a atendernos en nuestros negocios, no entremos en ningún acto de corrupción. Los ladrones no somos nosotros, que los vayan a buscar, le damos otra dirección para que los vayan a buscar. Yo los invito a que vean que este es un país que tiene muchísimas oportunidades y que tenemos que aprovecharlas. Y no podemos de alguna manera, y desde nosotros mismos tenemos que comenzar a defender nuestro país, y la única manera de defenderlo es actuando responsablemente. Muchas gracias.